Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos vas a hablar de los seguros que permiten proteger a aquellos que tienen drones contra la posibilidad de los daños que estos pueden provocar. Vehículo aéreo no tripulado, los detalles. Un vehículo que se usa en forma creciente tanto para actividades económicas como para el ocio. También se encuentra Juan Manuel Barca. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, Juan, hoy nos vas a hablar del crecimiento de la demanda de trabajadores en el sector tecnológico y la oportunidad que esto genera para aquellos que cuentan con formación en la materia, ¿no? Sí, después del año pasado, la fuerte pérdida de empleo, este año hay una buena noticia, que es que el sector tecnológico sigue creciendo y abrió vacantes por 7.000 empleos en todo el país. Muy bien, un tema importante. Más adelante vamos a conocer los planes de capacitación de las aseguradoras de riesgos del trabajo orientados a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, vamos a hacer un breve corte y en instantes regresamos con todos estos temas. Arrancamos con el programa de hoy con información del mercado laboral y en un panorama sombrío sobresale el sector tecnológico que viene llevando adelante búsquedas de personal. ¿Cómo es esto, Juan? Sí, la novedad es que en el sector tecnológico hay una alta demanda este año de personal. Estamos hablando de unicornios multinacionales como Mercado Libre, Globant, Accenture o Walla. Y también se está dando este fenómeno en el Estado que demandan profesionales de la tecnología. Se trata de una tendencia global favorecida por la transformación digital de las empresas, pero en el país también tiene que ver con el alto nivel educativo y sueldos que en dólares están baratos. Para darse una idea, el sueldo promedio en el sector es de 100.000 pesos brutos. Alguien que arranca puede empezar con un sueldo bruto de 70.000, mientras que en dólares hoy está en torno a los $1.000. Esta cifra vino cayendo y esto genera mayor competencia con las empresas de afuera. Algo importante que tienen que anotar no solo aquellos que están buscando empleo hoy, sino aquellos que están decidiendo qué carrera van a estudiar, ¿no? Claro, sí, las empresas de tecnología están buscando en general un perfil variado. Tiene que ver con áreas de tecnología, sistemas, marketing, producto digital y experiencia de usuario, es decir, carreras duras pero también de las blandas. Y los empleados hoy, por ejemplo, vienen de distintas carreras. Hay muchos que son de sistemas, pero hay otros que no. Y un tercio completó, digamos, sus estudios universitarios. Sí, ese es un hecho importante, ¿no? Que para conseguir trabajo en este ámbito no es necesario completar una carrera universitaria. De hecho, exacto, por ahí aprendiendo un lenguaje de programación, uno ya está en condiciones de conseguir un buen trabajo. Sí, las propias empresas te están ofreciendo cursos de capacitación para captar este tipo de talentos y el Estado también ofrece cursos gratuitos. Por último, las empresas para retener los talentos se ven forzadas a otorgar más beneficios, compensaciones, bonos. Algunas pagan incluso una parte del sueldo en dólares, son las menos, pero todavía les cuesta, digamos, llegar a niveles salariales importantes. Muy bien, un tema realmente interesante para tener presente. Bueno, vamos a cambiar de tema y en los últimos años viene creciendo fuertemente el uso de drones, tanto para actividades económicas como para el ocio. Y el uso de este tipo de vehículos no está exento, sin lugar a dudas, de riesgos, lo que exige la contratación de seguros para evitar problemas. ¿Es así, Yami? Sí, justamente hablando de tecnología, con nuevas pautas que se van a hacer exigibles en los próximos meses, pero tras modificaciones de ANAC, un seguro que ya existía hace muy poco verdaderamente, que es obligatorio. Estamos hablando de fines comerciales, como decías Alejandro, recreativos e incluso científicos, ¿sí? Estamos hablando también de estos dispositivos, vehículo aéreo no tripulado, como se llaman, de más de 5 kilos. Pero recordemos, Yami, sí. ¿Qué puede suceder? Se te puede caer uno de estos en la cabeza.
o también puede caer sobre una propiedad, no sobre una vivienda, sobre un vehículo, un auto. Sí, no, desde ya, a ver, esto, la parte obligatoria tiene que ver con la responsabilidad civil, que es qué puede ocasionar este artefacto a terceros, ¿sí? Cuando uno lo está operando, y desde ya también existen los daños que pueda sufrir el vehículo, como así también el robo, ¿sí? Ahora, la responsabilidad civil apunta directamente a daños, incluso sabiendo que esto puede, a ver, ya ahí se entra en otro terreno, pero que puede tener una cámara, que puede haber una, ¿sí? Para el fin que se utilice en el fondo. Búsqueda de personas, relevamiento de obra, eventos, situaciones de emergencia, vigilancia fronteriza, delivery para fines geológicos. Son múltiples y cada vez más los usos, ¿sí? Y en concreto entonces lo que se hace ahora es tener esta nueva reglamentación, pero de algo que es obligatorio para su operatoria. Muy bien, es un tema realmente importante. Y vamos a continuar desarrollando un asunto que venimos tratando en esta pandemia, y es justamente los cambios en las costumbres que viene generando, en particular en el sector financiero. ¿Qué información tenemos sobre esto, Juan? Sí, la pandemia efectivamente trajo cambios en el sector bancario. El dato, si se quiere, más novedoso es que 9 de cada 10 personas adultas a fines del 2020 tenían una cuenta bancaria, son más de 31 millones de personas. ¿Por qué esto? Bueno, se vio alentado por la apertura de cuentas para recibir las ayudas sociales del gobierno. El otro dato también es que se amplió la cobertura geográfica del sistema financiero, sobre todo por los bancos públicos que abrieron sucursales, terminales y cajeros, mientras que por el contrario el sector privado se redujo y achicó estos puntos de atención. De hecho, hay un dato impactante que es que desde el 2018 hasta esta parte se perdieron o se eliminaron 4.500 empleos en ese sector. Notable. Esto genera fricciones con el gremio bancario que apunta, si se quiere, la mira en la fintech o las empresas de servicios digitales, financieros, que a su vez también crean empleos. El otro, dato tiene que ver con el uso de medios de pago electrónicos. Hablamos de transferencias, de home banking y de otro tipo y uso de tarjetas. Claro. Por el contrario, se redujeron por primera vez en los últimos años lo que son las extracciones de efectivo. Claro, tal cual. Pero bueno, muy importante el tema justamente la gente al tener que evitar salir a la calle para los contagios, ha comenzado, ¿no?, a utilizar todas estas herramientas que hubo mucha resistencia, ¿no?, para su utilización en la Argentina por las costumbres, por la idiosincrasia, ¿no? Sí, y surgieron también con más fuerza lo que son las agencias complementarias o corresponsalías que permiten retiro de efectivo en pago fácil, farmacias, supermercados, y que también generó en su momento resistencia. Con esta información cerramos este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a hablar de los planes de capacitación de las aseguradoras de riesgos del trabajo destinados a reducir, a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Yapser Seguros. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto, algún servicio de las compañías de seguros o de los bancos. Y hoy vamos a hablar de los planes de capacitación de las aseguradoras de riesgo del trabajo orientados a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Estamos con este objetivo con Guillermo Herman, que es subgerente de prevención de provincia ART. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, bien, todo en orden. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos para poder expresar lo que hacemos en capacitaciones dentro de provincia ART, ¿no? Y contémosle, ¿no?, precisamente al público cuáles son los ejes que desarrollan en estos planes de capacitación. Bueno, a ver, nosotros la verdad que un poco con una visión
de futuro, en el año 2017 empezamos a trabajar en diferentes líneas de acción. Empresa saludable, que eso conlleva a tener empresas que trabajen en riesgos más allá de los que dice la normativa, todo lo que es igualdad de género, de diversidad e inclusión, transformación cultural, competencias blandas y obviamente todo eso en un marco de virtualidad, o sea, metiendo un poco de virtualidad y nuevas tecnologías. Obviamente que con lo que pasó con la pandemia 2020, eso nos dio un baño de realidad a todos y nos mostró a nosotros que no estábamos tan errados con las líneas de acción que veníamos trabajando. Claro. Y nos permitió potenciar, ¿no? De esas líneas la parte virtual, y si bien es cierto, tuvimos que reinventarnos para poder mejorar la llegada y los productos, porque nosotros teníamos capacitaciones que se hacían in company, por ejemplo, dentro de las empresas, o directamente con los trabajadores, y tuvimos que reconvertirnos y reinventarnos. Pero bueno, lo logramos y hemos desarrollado productos de capacitación muy interesantes, muy basados en la virtualidad. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las temáticas que abordan? Bueno, precisamente dentro de esas líneas, en lo que es empresa saludable, trabajamos mucho en lo que son riesgos psicosociales, ¿no? Ajá. Todo el tema de riesgos psicosociales que no está en la normativa, creemos que es muy importante para el bienestar y la salud de las personas, en este caso los trabajadores que nosotros cubrimos, para que haya menos accidentes. Esto es clave. Después, bueno, temáticas de diversidad e inclusión, igualdad de género, trabajamos mucho. En lo que te decía de competencias blandas también. Y obviamente, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que hemos desarrollado ahora que se llama Teletrabajo 360, en el cual dentro de ese producto incluimos diferentes líneas de acción. De esto que te estoy diciendo, de competencias blandas, de transformación cultural. Claro, por ejemplo, vi que hay un curso que se llama Teletrabajo Sano y Seguro, Exacto. ¿no? Un tema muy adecuado a los tiempos que corren. ¿En qué consiste? Exacto. ¿Qué se aborda en este curso? Es curso? el que te comentaba, que es Teletrabajo 360 Sano y Seguro, donde se trabaja interdisciplinariamente con ergónomos, con higienistas, con médicos. No, para prevenir enfermedades profesionales que surgen de estas nuevas prácticas laborales. Para ayudar a las empresas a que puedan ayudar a sus empleados a reconvertir los puestos de trabajo que hoy son en las casas, ¿no? Entonces, se trabaja en esa línea e incluso, digamos que damos tips muy simples para que las mismas personas con los elementos que tienen en sus casas puedan reconvertir su pequeño puesto y tener más bienestar al desarrollar el teletrabajo, ¿no? ¿Cómo se puede participar en estos cursos, Guillermo? Bueno, nosotros en la web nuestra, que es www.provinciart.com.ar, yendo al link que es el centro de formación, ahí explica detalladamente toda la oferta que tenemos de cursos, de todo tipo, ¿no? Y de todas las temas y todas las líneas. ¿Es solo para afiliados de Provincia RT o cualquier persona puede No, acceder nosotros a estos hemos abierto el juego, inclusive tenemos cursos especiales para profesionales de la seguridad y higiene. Por eso, cualquier persona a través del sitio de Provincia RT puede acceder a estos cursos de capacitación. Sí, porque tenemos cursos abiertos. Hay algunos cursos que están dirigidos especiales a ciertas empresas y demás, o a los afiliados nuestros, pero nosotros también, dentro de la oferta que tenemos una gran cantidad de cursos abiertos que los abrimos y también los comunicamos y permitimos que ingrese gente que no sea afiliada a Provincia RT en un ánimo de difundir. Muy bien. Creemos que estas son las líneas de acción del futuro y como te decía, las empezamos a trabajar en 2017 y hoy con la pandemia son una realidad, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Cerramos entonces este bloque con información muy importante sobre planes de capacitación para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar conversando con el economista Ricardo Delgado. Yapser Seguros. Arrancamos el último bloque, ya se encuentra en forma
virtual el economista Ricardo Delgado para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Bueno, gracias, Ricardo, por atendernos una vez más. Una semana, Ricardo, en la que el precio de la soja superó los $600 la tonelada y se ubicó en su nivel más alto desde el 2012. ¿Cómo beneficia esto a la economía argentina, Ricardo? Bueno, claramente es una buena noticia que viene del exterior. Pocas noticias impactan tan directamente sobre la economía argentina que vienen del mundo como los precios de las commodities que producimos y exportamos. Evidentemente esto va a permitir fortalecer las reservas. De hecho, esta semana el Banco Central hizo compras récord en términos de divisas diarias. Y por otro lado, por supuesto, también algo que ya vimos a partir del mes de marzo, se va a fortalecer la recaudación fiscal, que en el primer trimestre, aún sin el efecto del salto a los $600 de la tonelada de soja, ya está creciendo en el primer trimestre la recaudación un 15% en términos reales, o sea, neta de la inflación. Con lo cual le permite también al gobierno ser bastante más optimista en términos de alcanzar la meta de déficit fiscal que votó el Congreso en el presupuesto. Ricardo, una vez más se da en la historia económica argentina que los precios de sus productos de exportación alcanzan niveles máximos durante gobiernos peronistas. Sí, coincidencias o casualidades históricas. Me parece de todos modos que lo que tratar de aprender, Alejandro, es el hecho de que efectivamente no debemos pensar que estos shocks externos son permanentes, que los efectos van a seguir a lo largo de los años y de las décadas, porque de esa manera vamos a evitar hacer las reformas que tenemos que hacer en la economía argentina para que sea una economía que genere divisas de manera más genuina y que no dependa solamente de precios internacionales que coyunturalmente pueden estar altos, pero que luego, lo hemos visto en otros momentos históricos, vuelven a caer. La soja hasta no hace mucho tiempo atrás estaba en $200 la tonelada, y esto me parece que claramente, digamos, atar esos ingresos fiscales y esa mayor afluencia de dólares a las reservas del central, atarla a una estructura de gastos que después no vamos a poder financiar, bueno, forma parte de los problemas que estructuralmente los argentinos tenemos que debatir y resolver. Bueno, Ricardo, vimos esto que vos decís en los años posteriores al 2012, en donde hubo una caída muy pronunciada en el precio de la soja, ¿no? Efectivamente, allí empezó el cepo, en segundo gobierno de Cristina Kirchner. Luego, durante la época de Macri, el cepo se desmontó, pero vino un enorme endeudamiento que generó un proceso de fortalecimiento de reservas que después terminó en la nada con el proceso de fuga de capitales. Y ahora estábamos en una situación de vuelta al cepo, con una situación compleja, obviamente, en materia económica, producto de otro shock externo que fue en este caso muy negativo, como es la pandemia del COVID. Con lo cual, me parece que tenemos que ser muy cautos, utilizar muy racionalmente estos recursos extra que van a generarse desde el lado de los dólares y desde el lado de los pesos, y tratar, insisto, de consolidar un sendero de corrección fiscal que sea percibido de manera permanente, de manera consistente, y para hacer justamente más creíble las metas que este gobierno y los que vengan puedan llegar a tener. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué correlato tiene esta noticia que estamos comentando de la soja en la economía real para lo que queda del año? Y por otro lado, ¿a partir de qué momento se empieza a ver que un país empieza a hacer estos tipos de correcciones para que no esté esa relación tan directa como decís y verdaderamente se apunte a un esquema más consolidado, ¿no? Bueno, a ver, el precio de la soja me parece que lo que ayuda es
de vuelta, a consolidar un sendero de corrección fiscal. Eso lo que va a permitir es empezar el problema de fondo, a mi juicio, que tiene la economía argentina, que es el elevado índice de inflación, la elevada inflación que venimos digamos, sufriendo ya hace más de una década y que evidentemente pasan los gobiernos y no llegan las soluciones, no se encuentran las soluciones. Esto va a permitir también, a mi juicio, ordenar, si hacemos las cosas bien, ordenar cuestiones vinculadas con el financiamiento de distintas partidas de gasto, que es otra de las grandes discusiones de la Argentina, y a mi juicio también, creo, es importante pensar en una digamos, desinflación que sea más consistente y que le permita a los argentinos ya no estar mirando el dólar como la variable, como el termómetro a seguir, sino empezar a pensar en pesos, en una economía que se desdolariza lentamente. Con lo cual, los impactos no van a ser inmediatos, son inmediatos en lo fiscal y en las reservas, pero si se utiliza bien este momento, es posible empezar a ordenar la macro de una manera más consistente. Claro, ahora, ¿cuáles serían las señales que nos daría la economía o desde las políticas que se emprenden para que nosotros entendamos que vamos hacia ese lugar? Bueno, lo primero es que lo que se debería plantear es que se va a cumplir con el déficit primario previsto y votado por el Congreso en el presupuesto, el 4.2% de déficit. Eso es alcanzable con estos niveles de actividad económica sin necesidad de entrar en un ajuste, sin entrar en una lógica que obviamente no es electoralmente factible, que es una lógica de contracción de la demanda, sino todo lo contrario. Es posible, digamos, lograr con estos recursos adicionales este déficit del 4.2% que estableció el gobierno en su presupuesto. Eso además, con más dólares en la calle, lo que va a haber es mayor tranquilidad cambiaria. El Banco Central sigue teniendo herramientas, sigue teniendo poder de fuego para atender a digamos, eventuales digamos, desajustes o mayores demandas puntuales en los mercados financieros, en los dólares financieros, el contado con liqui y el dólar MEP. Esto es bastante claro. Ahora, conformarse con tener una brecha del 60% a lo largo del tiempo, sin empezar a pensar en que haya un mercado unificado del tipo de cambio, tener una lógica de mercados desdoblados, va a seguir profundizando estas tendencias naturales a no liquidar una vez que pase esta etapa de no solamente precios, sino de cosecha de soja que va a terminar, de liquidación de cosecha que terminará ya por el mes de julio-agosto, y allí van a empezar los problemas. El otro tema, por supuesto, es ordenar y pensar de manera clara la cuestión tarifaria. Ricardo, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Continuaremos hablando en otra oportunidad. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre la importancia de aprovechar los recursos extraordinarios que hoy están ingresando al país para corregir el déficit fiscal, resolver el problema de la inflación y sentar las bases para el crecimiento de la economía argentina en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.